En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 10, versículo 17 al 22. Cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y lo matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos hermanos y hermanas, bienvenidos amigos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos ya nuevamente agradeciendo a Dios por permitirnos la oportunidad de estar nuevamente para poder reflexionar, meditar y compartir el Evangelio del Señor en este día, que corresponde a este día martes. Fíjense muy bien, hoy la iglesia celebra a San Esteban, mártir de la Iglesia Católica. Otras congregaciones no tienen mártir. ¿Y qué es un mártir? Se pregunta usted. ¿Qué es un mártir? Un mártir es una persona que dio la vida anunciando el Evangelio del Señor. Antes a los cristianos los quemaban. Vean ustedes la historia, ¿sí? La historia de los mártires. Los quemaban, los mataban, los tiraban a los leones, ¿sí? Ese era el castigo que recibían los cristianos por predicar el Evangelio, por anunciar la buena noticia. Y entre comillas, hay unos que se dicen, los hermanos separados dicen ser cristianos. Dicen ellos que son los verdaderos cristianos, pero no tienen mártir. No tienen mártires. Entonces, ¿por qué se llaman cristianos verdaderos? Es triste, lamentable, cuando uno permanece en la oscuridad. Uno permanece ciego. Es una tristeza, una lástima, porque cualquiera que llega con una palabra y le dice, lo convence. Ustedes pueden buscar la historia de la Iglesia Católica sobre los mártires y ustedes encontrarán, se darán cuenta cómo ellos fueron muertos. Aquí el Evangelio nos dice, cuídense de los hombres. Oiga, San Esteban era un hombre lleno de gracia, era un hombre preparado. Fíjense, San Esteban no murió en un accidente de carro. A San Esteban no lo tiraron a los animales para que lo comieran, no. A San Esteban fueron las mismas personas. El mismo ser humano fue quien le quitó la vida a San Esteban. Fueron las mismas personas que lo mataron. ¿Cuál era el pecado que San Esteban, cuál era el error, la falta que San Esteban tenía? ¿Por predicar el Evangelio? ¿Por denunciar las injusticias? ¿Cuántos sacerdotes, cuántos catequistas, cuántos obispos no están sufriendo injustamente? Están presos, son perseguidos por anunciar el Evangelio, por hablar la verdad, por hablar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas personas de la iglesia no están sufriendo eso? A San Esteban lo mataron. Las mismas personas, los mismos seres humanos acabaron con Esteban. Le dieron muerte a pura pedrada. ¿Y cuál fue el delito? Anunciar la buena noticia del reino de Dios, la salvación. Por eso el Evangelio dice, cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas.
Cuídense. Quiere decir el Señor que nosotros nos acerquemos más, que nosotros le pidamos a Dios esa fuerza, ese espíritu de valentía para poder seguir anunciando la palabra del Señor. Fíjese muy bien, ustedes incluso serán llevados ante gobernadores y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida que inicia aquel hombre, aquella mujer que lleva el compromiso de la predicación de la palabra del Señor. Y por eso el Evangelio me gusta muchísimo cuando dice en el último versículo, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Hemos escuchado y nos damos cuenta de cuántas personas han matado, cuántas personas no han muerto, pero el Señor dice, el que se mantenga firmes. No se preocupen, dice el Señor, cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir. Dice, ni cómo han de hablar. Llegado ese momento se les comunicará lo que tengan que decir. Pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará en ustedes. Por eso en Hechos de los Apóstoles, hermanos y hermanas, ustedes que quieren llegar a la salvación, ustedes que quieren heredar aquella mansión, aquel lugar que el Señor ha ido a prepararla, que dice San Juan 14:1, dice, no se turben, crean en Dios y crean también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Usted que quiere llegar allá, qué bueno, lo felicito. Todos queremos llegar a ese lugar, pero no queremos sufrir, pero no queremos pasar por la persecución, pero no queremos pasar por los señalamientos, por las críticas que se vive dentro de la propia familia. Queremos llegar únicamente directito al cielo preparado para todos aquellos que perseveran hasta el fin. Tenemos que pasar, tenemos que sufrir, tenemos que anunciar. Mientras anunciamos el Evangelio de la buena noticia, el mundo nos odiará, el mundo nos criticará, el mundo no puede, no acepta, no cree en la palabra del Señor. Y para eso se lo hicieron a Esteban. Oiga qué dice en Hechos capítulo 6, versículo 8. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosos en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de las sinagogas llamada de los libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban era un hombre preparado, era un hombre con el conocimiento del Espíritu Santo, anunciaba la palabra, nadie lo podía detener. ¿Qué es lo que anunciaba San Esteban? Si usted ve qué dice en Hechos capítulo 6 del versículo 2, dice, los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargos de este servicio. No podemos dejar la palabra, no podemos distanciarnos, no podemos irnos, tomar un camino y abandonar las Sagradas Escrituras. No podemos preocuparnos por la vida material. No solamente por la vida terrenal vamos a vivir, sino también necesitamos estudiar y prepararnos a través de las Sagradas Escrituras. Por eso, esto es lo que decía San Esteban. San Esteban anunciaba, San Esteban lleno del Espíritu Santo, predicaba y por eso no lo podían ver. Por eso lo querían matar, por eso hicieron lo que tuvieron que hacer con él. Por eso dice allá en Timoteo, San Pablo a Timoteo dice en segunda de Timoteo, vamos a ver en segunda de Timoteo capítulo 3, en su versículo 15 dice, 2 Timoteo 3:15,
dice, además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es la enseñanza del predicador, la enseñanza que nos enseña las sagradas escrituras, por el cual el cristiano debe ir anunciando que desde la niñez es bueno, es agradable ante los ojos de Dios conocer las sagradas escrituras. Si usted no lo hizo desde la niñez y hoy tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo, prepárese, porque dice que además desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría. Esa sabiduría que tenía Esteban, ese conocimiento que tenía Esteban para hablar, donde nadie lo podía parar. Dice, además desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que el cristiano día tras día anuncia. Eso es lo que la iglesia va enseñando a través de las sagradas escrituras. Desde tu niñez conoces las escrituras. ¿Por qué lo mataron a San Esteban? ¿Por qué le quitaron la vida? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo él? Ustedes son de cabeza dura, dice San Esteban. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo del 5, 7, 51. Ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. Esa es la enseñanza. Esa es la predicación que todo cristiano anuncia. Ese es lo que San Esteban vivió. Fíjese muy bien. San Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice, ustedes son un pueblo de cabeza dura. ¿Por qué de cabeza dura? Porque el Evangelio es proclamado día tras día, porque el Evangelio ha llegado hasta su mente, hasta su corazón, y usted sigue todavía aferrado en las cosas materiales. Por eso San Esteban dice, ustedes son un pueblo de cabeza dura. ¿Por qué cabeza dura? Porque no queremos escuchar la palabra del Señor, porque no queremos obedecer al llamado del Señor. El Señor nos invita a una preparación. El Señor dice que nosotros, viviendo lejos de Él, viviendo en la fornicación, no podemos llegar un día a ese lugar que Él fue a prepararnos. Muchos de nuestra familia ya compartieron ese lugar. Muchos de nuestra familia ya se nos adelantaron, ya están allá. ¿Qué estamos esperando nosotros para poder preparar nuestra vida dentro de la iglesia? ¿Qué estamos esperando nosotros para tomar nuestra formación, para recibir nuestra catequesis, para enseñar a nuestros hijos que desde la niñez tú conoces las sagradas escrituras? Si es bueno, si es agradable, si eso nos lleva a la salvación, ¿qué estamos esperando para enseñar a nuestros hijos? ¿Usted lo está haciendo? Mi respeto para usted. No es con usted, es con aquellos que no están cumpliendo su compromiso y su deber como cristiano. Si usted lo está haciendo, lo felicito, es digno de alabar y dar gracias a Dios porque usted lo está haciendo. Eso es lo que el Señor quiere, que desde la niñez empecemos a enseñar, a preparar a nuestros hijos para que un día ellos lleguen también a la salvación, a ese lugar que Jesús preparó para todos. Él no quiere que nosotros nos perdamos, Él quiere que todos nosotros nos salvemos. Por eso dice el Evangelio, queridos hermanos, ¿hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? ¿Hay algún profeta que no ha sido criticado? ¿Hay algún profeta que no ha sido calumniado? ¿Que no le han levantado falso testimonio, falsos chismes? ¿Usted conoce algún profeta que no ha sido rechazado por el mundo, por el pueblo, por el pecado? ¿Usted cree, dice, hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido?
¿Qué estamos hoy nosotros haciendo? Traigamos eso a nuestra vida actual. ¿Cómo estamos viviendo? El mensaje día tras día, el mensaje llega hasta usted, a su familia. Sus hijos le llevan este mensaje a usted y usted lo sigue rechazando. Y cuando usted rechaza, usted persigue al profeta enviado por Dios. Mira, ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. La palabra dice, ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. ¿Quiénes son los que anunciaban la venida del Señor? Aquellos profetas. Ellos murieron, los quitaron la vida, los mataron, los asesinaron. San Esteban fue apedrado. Escuche qué dice en el versículo 54, dice, al oír este reproche se enfurecieron. Cuando el cristiano empieza a denunciar las injusticias, empieza a anunciar la persecución, el rechazo de todos los profetas. Cuando el cristiano empieza a sacar a la luz todas esas cosas malas, el odio, el rencor, la calumnia del mundo hacia el profeta, hacia el cristiano, hacia el catequista, hacia el sacerdote, hacia el obispo, ¿qué pasa? Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. ¿Ven? Qué bonito la palabra del Señor. Cómo lo anuncia, cómo la palabra del Señor llega hasta nosotros para que nosotros sepamos que como cristianos tenemos que pasar por todo esto. Tenemos que sufrir el rechazo, el desprecio. Y por esa razón el Señor nos enseña. Dice que rechinaban los dientes de rabia contra Esteban, pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha y exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Eso dice la palabra. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedrado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Así fue como San Esteban le tocó partir. Así fue como San Esteban cumplió esa misión ante la presencia de Dios, anunciando la buena nueva, la palabra de Dios y denunciando las injusticias. Rechinaban los dientes la gente de rabia. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es el pecado contra aquel que lleva la palabra, la buena nueva de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo es el mundo? ¿Qué odio que le lleva o que le tiene a aquel que anuncia la palabra del Señor? Nosotros estamos preparándonos, nosotros nos estamos formando para poder llevar esta palabra, para poder llevar esta enseñanza. ¿Cómo debemos prepararnos nosotros? ¿Cómo nosotros debemos acercarnos hacia las Sagradas Escrituras? Por eso, Colosenses, allá Pablo en Colosenses, vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Hemos visto ya cómo San Esteban se entregó, se durmió en el Señor. Pues ahora vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Vamos a buscar en nuestras Sagradas Escrituras. Los invito
a que ustedes en casa también tomen sus sagradas escrituras para que vayamos viendo las, las citas de capítulos y versículos que la palabra del Señor nos enseña cada día. Fíjense muy bien que dice Colosenses capítulo 3 versículo 16. Es muy importante porque en Hechos capítulo 6 versículo 2 en adelante dice que no podemos descuidar la palabra, no podemos descuidar las sagradas escrituras. Necesitamos prepararnos y preparar a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Qué dice Pablo? Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Eso dice el Señor a través de Pablo, a través del Espíritu Santo que lo conduce a Pablo, lleno del Espíritu Santo, dice Pablo, tengan que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. ¿Sí? Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas, y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es la enseñanza de la palabra, que nosotros sigamos preparándonos, sigamos formando, que la palabra quede en nuestra mente, quede en nuestro corazón, para que la palabra viva dentro de nosotros. ¿Por qué dice? ¿Por qué Pablo lo dice eso? Porque el Evangelio dice, cuídense de los hombres, cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. ¿Usted se está cuidando? ¿Usted se está cuidando de los hombres? ¿Usted se está preparando? ¿En dónde se está preparando usted? ¿En qué parte se está preparando? ¿Está formándose en la iglesia o está recibiendo otra clase de formación? ¿Qué clase de formación está recibiendo usted? ¿O es una formación simplemente para vivir sobre esta tierra, para pasar esta vida que Dios nos da? ¿Cuánto tiempo el Señor nos ha bendecido? Nos ha dado la oportunidad. ¿De qué nos podemos quejar con esta gran bendición que el Señor nos regala? De tener una vida, de tener la salud, de tener una familia, de tener unos hijos. ¿De qué? Por eso el Señor, por eso Pablo dice que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Que por medio de la palabra, dice, tengan sabiduría para que puedan enseñar. ¿Cómo usted va a enseñar a los hijos? ¿Cómo usted va a enseñar a la familia? ¿Cómo? ¿Con qué palabra lo va a enseñar si usted no se prepara, si usted no se acerca a la formación, si usted no está dentro de la iglesia? Así es pues, queridos hermanos y hermanas. El Evangelio termina diciendo, un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres. Es lo que hoy se está viviendo. Es lo que hoy está pasando. El joven moderno quiere vivir su vida a su manera. El joven quiere ser feliz a su propia manera. Hoy ya no se respeta la enseñanza de los papás. Hoy ya no se respeta la vida de los padres. Y hoy dice el Evangelio, un hermano denunciará a su hermano. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted ha escuchado eso? Si usted lo ha escuchado o usted lo ha visto o se está viviendo dentro de su propia familia, ¿qué espera usted para formarse? ¿Qué espera usted para prepararse? Dice, un hermano denunciará a su hermano para que lo maten. Para que lo maten. Fíjese muy bien. ¿Cuántos hombres y mujeres no se quitan la vida solo ellos? Pueden acabar con este cuerpo, pueden hacer morir a este cuerpo, pero no al alma. Y muchos están pasando por esa situación. Cuando ven que cada día
se es más difícil. Cuando ven que son perseguidos, que son denunciados, muchas veces acaban con su vida, pero no pueden matar el espíritu. Solamente pueden quitar la vida de este cuerpo, pero no matar el espíritu. El espíritu vuelve al Señor y allá es donde seremos juzgados. Por eso dice, y el padre a su hijo y los hijos se sublevarán contra sus padres. Todo esto se está viviendo en el tiempo actual. Todo lo que la palabra anuncia, de lo que aconteció, de lo que Cristo enseñó, hoy se vive en lo actual. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo vive la familia? Por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos a la palabra del Señor, a la formación, a la preparación. Hijos, la invitación es para que ustedes respeten a los padres y busquemos esa palabra para poder mejorar nuestra vida. Es así como dice el Señor, todo esto acontecerá, todo esto pasará. Ustedes serán odiados por todos por causa mía. Ahí está San Esteban. Ahí está todos los mártires de la iglesia. San Juan Bautista, cómo murió. Y muchos más que han entregado su vida al Señor. Y dice, por causa mía. Fíjese muy bien, por causa de la palabra. Pero el Señor dice, dichosos son todos aquellos que por mi causa han sido odiados y hasta incluso quitado la vida. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Esa es la invitación, esa es la palabra del Señor que queda en cada uno de ustedes, que queda en cada uno de nosotros. El que se mantenga firmes hasta el fin. En otras palabras dice, el que persevera hasta el final, se salvará. Que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo habite en cada uno de nosotros. Que el Señor Dios Padre Todopoderoso nos guíe, nos acompañe. Que el Señor sea el único que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para que esta semilla quede en nuestra vida. Para que esta semilla caiga en tierra buena y produzca frutos en abundancia. Nuestro lema es sembrar la semilla de la palabra del Señor. Ayúdenos a seguir sembrando, apóyenos a seguir sembrando esta semilla. Es la invitación que Jesús nos hace, ser sembradores y sembradoras de la palabra del Señor. Ánimo, mis hermanos y hermanas, amigos, a ustedes que por primera vez tienen la oportunidad de vernos en las enseñanzas que cada día estamos llevando a través de las redes sociales, ¿sí? Que todos aquellos que por primera vez llegan, bienvenidos sean a este canal de evangelización, que día tras día llevamos la meditación. Si usted desea formarse, día tras día llevamos esa meditación. Que Dios Padre Todopoderoso nos guíe y nos acompañe, que Él nos protege donde quiera que vayamos, que derrame su bendición de nuestro Señor en cada familia y que sigamos perseverando para irnos formando cada día, para estar dispuesto y decidido cuando esto acontezca, cuando esto llegue, que estemos preparados. Que Dios nos ilumine y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.